Muchas gracias por haberme permitido participar un año más en estas jornadas y daros la enhorabuena porque habéis completado un paso más en este viaje, que es un viaje que es el viaje de vuestra vida. O sea, siempre yo creo que tenéis que plantearoslo no como un final, sino es una estación más de las varias que os quedan por recorrer. Ahora comenzaréis una nueva, probablemente una de las más excitantes, una de las que vais a aprender lo que vais a ser para el resto de vuestras vidas, seguramente. Una pequeña presentación, es lo que ha dicho ahora Irene. Yo terminé el año pasado, terminé en mayo, y estoy en la siguiente etapa de este viaje, que es la subespecialización, que me llevará el resto de mi profesión médica. Estoy en este hospital, en Inglaterra, perdido por ahí, por el centro de Inglaterra. Y bueno, después ya tampoco es motivo de esta charla, pero bueno, estáis invitados a preguntarme todo lo que queráis de qué se puede hacer fuera y no solamente aquí, ¿vale? Bueno, la cirugía ortopédica y traumatología. Yo lo tengo fácil porque, al igual que la medicina interna, al igual que la cirugía general, al ser una de las especialidades axiales de todos los hospitales, todos seguramente habéis rotado y habéis estado en traumatología, que más que menos ha pasado por trauma, por las guardias de trauma, ha pasado por alguno de los quirófanos. Entonces no creo que necesitéis mucha definición, ya lo sabéis, somos la especialidad que nos encargamos de tratar la patología crónica, osteomuscular, crónica y aguda, más que osteomuscular, del aparato locomotor, crónica y aguda, mediante una serie de técnicas, no solo quirúrgicas, pero eminentemente quirúrgicas, ¿de acuerdo? ¿Qué destacaría de trauma? A ver, yo aquí vengo a contaros cosas que probablemente no encontréis en Internet. En Internet, en el BOE, en todo, podéis encontrar 1000 cosas de trauma. Yo voy a explicaros un poquito ciertas cosas que yo me encontré durante la residencia, que al empezarla no las sabía y que creo que pueden ser interesantes para vosotros. En esta diapositiva yo creo que deberíais de interpretarla de varios aspectos. Primero es las características de la especialidad. El segundo es, ¿me gusta esto? Porque la trauma es una especialidad quirúrgica, eminentemente quirúrgica. No es ya cuestión de preguntaros si me gusta el quirófano, es que probablemente el traumatólogo es al revés. Fuera de quirófano se siente un poquito raro. Es cierto, o sea, donde más cómodos estamos es en el quirófano, es la cirugía, es nuestra principal zona de acción en donde más nos divertimos. Pero aparte de quirúrgica es muy manual, todo el tema de las reducciones de las fracturas, vendajes, todo eso lo tenéis que hacer, aunque en diferentes hospitales pues lo haga enfermería, pero bueno, todo eso vosotros tendréis que aprender a hacerlos, y es un campo extensísimo del cual serán vuestros primeros meses y vuestra práctica habitual en las guardias. Es una cirugía amplia en todos los sentidos. Pensar que cualquier persona es tributaria de necesitar a un traumatólogo. Desde que nace el primer día, empieza el tratamiento el día 1, con un año de vida, hasta los momentos antes de morir, porque tenemos muchos pacientes ancianos y cada vez más con el crecimiento de la población. Amplia en el sentido de que trauma está en todos los ámbitos sociales y culturales. Tenéis desde el hospital de alta tecnología de tercer nivel hasta poder hacer cualquier tipo poder hacer cirugía en países del tercer mundo, que eso también después ya lo comentaremos si queréis. Y amplia por lo que ya he comentado, por el tipo de paciente. Podéis encontraros desde el deportista profesional o el niño que está practicando deporte con sus padres, hasta una persona que se han encontrado en la calle inconsciente con una fractura y que nadie sabe qué ha pasado ni quién es esa persona. Al igual que comentaban los cirujanos, resolvemos problemas. Tú estás aquí para diagnosticar una fractura y tratarla, y lo haces tú. Desde el momento que entra hasta que se va, el paciente es tuyo, tú tienes que encargarte del diagnóstico y del tratamiento y de la técnica para hacer el tratamiento. Una de las cosas que se dice de traumatólogos es que no nos gustan los pacientes. Bueno, pues si no os gusta el paciente, yo os diría que trauma no lo hagáis, porque vais a tener que ver muchos pacientes y estar en contacto con él, y más importante todavía, esa persona va a depositar, después lo comentaremos, sobre todo en ortopedia, en tu experiencia, en tu saber hacer,
su confianza para devolverle la calidad de vida, que es una de las partes en las que nosotros trabajamos, nosotros devolvemos calidad de vida. Entonces, si tú no llegas hasta tener una cierta complicidad con el paciente, probablemente los resultados no sean los que tú busques. Es una especialidad multidisciplinar en la que tenemos contacto con muchas especialidades, sobre todo geriatras, otros cirujanos en los equipos de urgencias en las guardias en la atención al politraumático, etcétera. Una cosa que he añadido ahora, viendo otras charlas, lo he añadido este año, es el espíritu artístico y el carácter técnico que tenemos. ¿Artistas por qué? Pues porque para ser traumatólogo, para ser cirujano, tienes que tener inventiva. No todo sale en los libros. Se adquiere con la experiencia y se adquiere con las manos. Y a veces tienes que improvisar, tienes que, con cierto sentido, por supuesto, pero tienes que tener un cierto espíritu artístico para saber resolver problemas que ocurren inmediatamente y tienes que resolverlo en medio de una cirugía, con un yeso, lo que sea. Y el carácter técnico, porque nuestra especialidad está un poquito, todos lo sabéis, nos separamos un poquito de la medicina común que conocemos y tendréis que desempolvar cosas como la biomecánica, la biofísica, temas de aprender materiales, no miraréis el aluminio y el cromo en la analítica, lo miraréis qué prótesis lleva aluminio, qué prótesis lleva cromo. Son muchos campos que jamás habéis visto, pero que en la trauma son fundamentales y que tendréis que aprender a partir de ahora. Continua evolución técnica, por supuesto. Tenemos una industria súper potente detrás, todo el tema de las prótesis, obviamente, y está en continua evolución. Cada día sale un material nuevo, en tu hospital lo querrán probar, tendrás que aprender a utilizarlo, y eso es un estudio extra que vas a tener que ir aprendiendo. Y finalmente, bueno, es una especialidad, como todas las cirugías, una especialidad demandante, perfeccionista y competitiva, pero sobre todo contigo mismo. El primero que te vas a pedir estas tres cosas vas a ser tú, porque tú vas a ser, nosotros tenemos una suerte y una desgracia, que es que nuestros errores o nuestros grandes éxitos se ven a los pocos minutos, a las pocas horas, en cuanto a la radiografía. Nuestras cosas se ven por la radiografía y si lo has hecho mal se va a ver. Y tú te vas a querer corregir, es decir, esto no está bien hecho. Esto me han faltado, estamos hablando de milímetros, no estamos hablando de grandes, no, como esta radiografía, un clavo endomedular por fuera del hueso, bueno. La importancia de tomar las proyecciones, dos proyecciones, pero bueno. Yendo un poquito más a explicar la cirugía, sobre todo esta diapositiva también es nueva, es diferenciar un poco la traumatología y la cirugía ortopédica. Es importante que lo sepáis, porque es lo que al final de la residencia se va a buscar. Como en cirugía van a querer que seáis cirujanos generales y después subespecializados, en vuestro caso lo que se busca cuando terminéis la residencia es que seáis traumatólogos y después ortopedas. Os subespecializaréis en la cadera, en la mano, en el pie, pero sobre todo tenéis que saber traumatología, poder resolver una guardia. Y el paciente de trauma es un paciente muy específico, es un paciente agudo, está previamente sano y por cualquier evento traumático ha tenido una fractura, múltiples fracturas, suele asociar otro tipo de lesiones o comorbilidades. Otro tipo de lesiones, el politrauma, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, craneal, etc. Comorbilidades, la señora de 89 años que estaba en su casa y se cae y se hace una fractura perocantérea, pero que tiene hipertensión, diabetes, etc. Evidentemente, el traumatólogo no será el que finalmente se encargue, pero tendréis que saber manejar ese paciente, tendréis que saber enfrentaros a los eventos, a la fase inicial de las complicaciones que puedan darse relacionadas a esa fractura. Las complicaciones, como ya he dicho, y el paciente traumatológico tiene una no desdeñable tasa de mortalidad. Suelen ser pacientes que presentan posteriores secuelas y el objetivo de esta cirugía es salvar al paciente. Aquí vais a salvar vidas o vais a salvar extremidades. Paciente politraumático, fractura de pelvis, le ponéis un fijador y esa persona le habéis salvado la vida. Si no, podría haberse muerto de sangrado. O una extremidad, pues una fractura abierta, cirugía, lo operas, con ayuda del plástico en muchas ocasiones cubres el defecto cutáneo, pero bueno, ese es el objetivo. En cambio, la cirugía ortopédica es nuestros pacientes crónicos, no es la médica de la traumatología, es cirugía y es muy quirúrgica, pero llevamos al paciente crónico, a la persona mayor, a la persona que ha hecho una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla y que no puede continuar con su actividad laboral, como esta señora, que pues igual no podía regar las plantas, o esta que ya no podría hacer sus flexiones. Estos pacientes suelen ser cirugía electiva, cirugía programada, tú te lo programas, te lo preparas y lo operas. La evolución y los resultados suelen ser predecibles y la tasa de mortalidad y complicaciones es baja, pero nuevamente está relacionada con el cirujano. Aquí la complicación o la mortalidad depende
El problema depende básicamente de una mala elección del paciente, de no haber considerado las posibles complicaciones de su patología o de una mala técnica. Y probablemente la complicación más importante en este tipo de pacientes son las expectativas y la calidad de vida. Tú aquí el paciente, esto nos ha jugado una mala pasada el doctor Google y todos estos programas y series de televisión. El paciente, todo el mundo lo sabemos, sí, porque mi vecino le han puesto una prótesis y ahora corre maratones. Bueno, pues es muy importante que en el traumatólogo, y por eso os comentaba antes lo de que tenéis que tener una cierta complicidad con el paciente, tenéis que explicar muy bien, tenéis que hablar muy bien, porque ese paciente tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Vas a cambiarle un hueso para quitarle el dolor y para que vuelva a tener una vida más o menos normal, pero puede no ir bien y puede continuar con dolor y puede tener una rodilla rígida. Entonces hay que saber, tienes que sobre todo saber indicar muy bien el paciente, y esa va a ser otra de los objetivos en la residencia, saberte diagnosticar e indicar al paciente ortopédico. Bueno, ¿que me he saltado una? No, está bien, perdón. Vamos al hospital. Veréis que he puesto un signo de verificación. Estas son cosas que, en mi opinión, son básicas y que si queréis hacer traumatología no pueden faltar en el hospital que pongáis el primero, segundo, tercero de vuestra lista. El tamaño del hospital es un poquito independiente, si es mediano o grande, pero sí que es importante que tenga mucho volumen. Evidentemente, normalmente el volumen va relacionado con el tamaño del hospital, pero bueno, hay hospitales de tamaño medio, como aquí en Barcelona hay 4 o 5 con un volumen muy alto de pacientes y que cubren perfectamente la formación para el residente. El número de residentes apropiado para poder tener los quirófanos, yo creo que estaría entre 2 y 4 más o menos. Primera cosa básica del hospital, el centro tiene que estar dividido, la especialidad tiene que estar dividida por subespecialidades. Un equipo de trauma, un equipo de cadera, un equipo de rodilla, etc. Es lo que comentamos, la cirugía tiende a la subespecialización, como toda la medicina. Entonces no puedes estar poniendo una prótesis de hombro con el que pone las caderas. No, esa persona tú tienes que estar formado porque hace específicamente ese trabajo para que consigas la mejor formación, ¿de acuerdo? Muy importante, unidad de trauma. El servicio tiene que atender sus propios pacientes traumatológicos. Esto no quiere decir que tenga que ser un trauma center. Yo creo que el trauma center no es imprescindible para formaros bien. Es importante porque da un cierto, tendréis el volumen del politrauma, pero la parte divertida del politrauma creo que se la llevan otras especialidades, se la lleva intensivista, se la lleva cirugía general. El trauma, al fin y al cabo, en la mayor parte de los hospitales es llegar, ver las fracturas, fijarlas y después el resto del manejo. Entonces, yo no creo que sea imprescindible para una buena formación de cirugía ortopédica y traumatología. Que tengan mano y raquis o que os proporcionen la posibilidad de rotar por ellas. ¿Por qué? Porque mano, hay hospitales que la hace plástica y raquis que la hace neurocirugía. Pero el residente de trauma tiene que tener la formación tanto en mano como en raquis, imprescindible. Y después que al menos os proporcionen la posibilidad de hacer las subespecialidades de referencia como son ortopedia infantil, oncología, infecciosas y microcirugía o reimplante, que esos son ya muy específicas de los centros, no hay muchos. Como ya he dicho antes, las rotaciones claras estructuradas por unidades, por supuesto, y yo creo que, dada mi situación, esto también estoy muy influido, tenéis que rotar fuera, es imprescindible, o sea, no podéis quedar... Tenemos que acabar con esta cultura endogámica que hay en nuestros hospitales. O sea, tenemos que rotar, tenemos que movernos, tenemos que ver diferentes formas de trabajar porque esto abrirá vuestras mentes y al final os permitirá tener una visión más clara de lo que hay fuera y para poder escoger. No significa que el camino de carrera, residencia, trabajo funcionarial en un hospital X que ha aparecido. No, tenéis que crear, aparte de formaros en medicina, tenéis que crearos un criterio para escoger qué será lo mejor vuestro, porque va a ser vuestro futuro. Y yo lo digo en trauma porque hay mucha subespecialización, entonces es importante que sepáis y veáis lo que se hace en vuestro hospital y lo que se hace fuera, en todos los sitios que podáis ir. Importante que tengáis unas actividades equilibradas, que vayáis a quirófano, consultas externas, urgencias, la planta y todo lo que se pueda en la investigación. Evidentemente, el trauma no es una de las especialidades más potentes en investigación, pero la hay. Y podéis publicar, podéis hacer tesis doctorales. En cuanto a las guardias, la calidad regular a mala, depende del centro, y yo creo que depende sobre todo del tipo de patología que se visita. Hay hospitales en los que estáis de segunda llamada, seréis otro especialista más quirúrgico que lo llaman como consultor, y hay centros en los que, como en el que yo me formé en el Hospital del Mar, en el que lo veréis todo.
Y todo es desde el politrauma, que lleva con una fractura de pelvis y las dos piernas con múltiples fracturas, hasta la lumbalgia de 5 años de evolución a las 3 de la mañana. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque definirá mucho el tipo de guardia. Podéis tener, si estáis de segunda llamada, tendréis guardias de 14 pacientes, 15 pacientes, operando varios de ellos, y si estáis en otro hospital también operaréis varios de ellos seguramente, pero aparte tendréis 60 pacientes por visitar. En la liberancia no me extenderé, como en todas las cirugías, sí, pero yo creo que al final acabas deseando tú quedarte para poder ver la cirugía que están haciendo al día siguiente de la guardia. Y en cuanto a formación, lo que yo he comentado, y esto me copiaré de cirugía general, porque lo importante yo creo que más que que hagáis sesiones, congresos, es solamente que el servicio publique, que tenga un cierto aire investigador en sí, y si ese hospital lo tiene, después las sesiones, las publicaciones vuestras, los congresos vendrán detrás. Simplemente que haya una inercia desde el centro para mostrar lo que hace y publicarlo. Como es la residencia, vais a tener que estudiar mucho, muchísimo, vais a tener que ver muchísimo más para poder llegar a hacer. Sobre todo ver, os vais a hartar y diréis, es que no estoy operando, es que llevo un año en el hospital y aún no he puesto mi primer clavo. Sí, pero hay que ser paciente y lo que tenéis que hacer es ver a los expertos y aprender de ellos, porque de ellos aprenderéis lo que no va a salir en los libros, ¿de acuerdo? Como en todos los centros, tendréis unas rotaciones externas que varían de centro a centro, no me voy a meter. Los primeros años residentes donde haréis estas rotaciones en otras especialidades. Es interesante, yo creo que empecéis directamente. El centro que os proporcione las guardias de COT desde el principio, yo creo que es algo muy importante, que comencéis ya a rodaros en el servicio. Durante el primer y segundo año empezaréis con las cirugías básicas de trauma, el apertro, el tobillo, etcétera, algunas las locales, por supuesto, y seguramente asistir a los congresos regionales. Y ya de R3, R4, R5 comenzaréis con todo el resto de rotaciones de COT, por extremidad superior, por rodilla, por cadera, etcétera. Habríais de ir cogiendo más responsabilidad de la planta hasta manejarla vosotros solos. Llevar consultas externas, hay centros en los que se hace, hay centros en los que no, al menos tenéis que ir. Y si no tenéis una consulta propia del residente, al menos compartir la consulta con el adjunto, dividirosla y que, bueno, pues siempre lo tendréis al lado para hacer las dudas, para preguntar las dudas que tengáis. Iréis cogiendo más experiencia en cirugías hasta poder resolver prácticamente la totalidad de las fracturas de la cirugía traumática vosotros solos, porque es lo que se os pedirá después. Y ya por supuesto, asistir a congresos nacionales e internacionales y las publicaciones científicas. El orden. Este año me he atrevido y he hecho orden, pero realmente es mi orden, es el orden que yo más o menos hice cuando escogí la residencia y no lo he cambiado demasiado y lo seguiré cogiendo igual. Yo creo que hoy por hoy, ateniéndome a lo que os he presentado como criterio de escoger, los hospitales... El Hospital del Mar, en el que yo me formé, es un centro que lo tiene todo muy bien estructurado, no es un centro grande, pero que rotaréis por todas las especialidades y que saldréis con muy buena formación. De igual manera que Sant Pau, Mutua de Tarrasa y Canruti. Vallebron y Belvitge, el extra point que tienen estos centros es que son trauma centers. Si estáis muy interesados en el manejo del politraumático, pues yo lo subiría en la lista, pero en mi opinión no es algo imprescindible. Evidentemente son centros de altísima calidad, son centros de referencia donde lo veréis todo, son los tercer nivel más grandes y aquí no necesitaríais iros a rotar a otro centro para verlo todo. Y ya en un segundo plano pondría Parc Taulí, perdón, y el Hospital Clínico. Y comentar, si estáis interesados en politrauma, otro centro donde tienen un alto volumen de paciente politraumático es el Trueta en Girona. Comentar así a grosso modo que como especialidad quirúrgica somos la segunda con mayor número de residentes en toda España, detrás de ginecología y obstetricia, y veis que el rango para poder escoger es muy amplio, va desde el 48, que fue el año pasado, creo que en uno de los Madrid, creo que el Gregorio Marañón, hasta el 3.825, que fue aquí en Cataluña, por cierto. Y bueno, por último, y después que chicos y chicas, más que chicos, perdón,
yo os diría que paciencia, ambición y muchísima ilusión. Son las 3 cosas con las que tenéis que ya tenéis si habéis hecho la carrera de medicina, pero que no os las quiten nadie. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. La traumatología es una especialidad que tiene muchas salidas, muchos sitios de trabajar. Podéis trabajar en un hospital de 3er nivel, en cualquier hospital que se haga tendrá un traumatólogo, tenéis posibilidad de trabajar en privada, consultas externas. Cuando salgáis, probablemente no salgáis con un contrato de 40 horas, pero tendréis posibilidades de hacer guardias. Y la posibilidad, bueno, si no es en España, continuar con vuestra subespecialización, con vuestro periodo de formación. Hay opciones en el extranjero, muchísimas y de muchísima calidad, porque lo que tenéis que pensar no es como un funcionario, sino que sois científicos y sois profesionales y tenéis que buscar formaros lo mejor que podáis para conseguir la excelencia, que es lo que en un futuro se va a pedir, lo que se os va a pedir por parte de los pacientes, la excelencia en su tratamiento. Y creo que con esto, muchas gracias por vuestra atención y felicidades.